Bienvenido a El Susurro de Morfeo. Si te gusta lo que hacemos, un me gusta es tu mejor aplauso. Y al suscribirte, te unes a nuestra comunidad. Gracias por tu apoyo. Ahora, baja el volumen del mundo exterior. La historia está por comenzar. Soy Isabel Moró, y mi vida, como la de Francia, está cosida con dos tipos de hilo. Uno es fuerte, del color del lino crudo, el hilo con el que se tejen los sueños de una vida sencilla, el calor del pan por la mañana, el peso de una herramienta familiar en la mano, el amor silencioso de una madre. El otro es de un escarlata intenso, casi violento. Es el hilo de la seda más fina, resbaladizo y traicionero. El hilo del destino, de los secretos y de la sangre. Hoy, desde la ventana de mi propio taller en la Rue Saint-Honoré, veo un París que ya no es el mismo. Las cicatrices se han convertido en calles nuevas y los fantasmas han aprendido a caminar sin hacer ruido. Pero yo los recuerdo. Recuerdo el olor de la pólvora y la esperanza en el aire de 1789. Y recuerdo el silencio metálico que llegó después. Mi historia no es la de una reina, ni la de un general. Es la historia de una costurera que, buscando desentrañar un pequeño secreto familiar, terminó tirando de un hilo que ayudó a deshacer el sudario de un monstruo. Y todo comenzó con la promesa de un mundo mejor en los labios de un hombre al que llamaban el incorruptible. Mi mundo, en el año 1789, olía a cera de abejas y a tela de lino caliente. Era un universo contenido en nuestro pequeño taller en la planta baja, donde la luz atrapaba el polvo que danzaba en el aire como diminutos diamantes. Mi ambición no era grandiosa, era precisa. Soñaba con tener un local propio en la Rue Saint-Honoré. Mi madre, Elodie, era el corazón de aquel lugar, una mujer cuya risa era tan afilada como sus agujas. Recuerdo verla desarmar a la aristócrata más altiva con una sonrisa. Distingo perfectamente la voz quejumbrosa de la Madame de Fer, una de nuestras clientas más ricas, lamentándose. «Este corsé aprieta demasiado. Apenas puedo respirar». Mi madre, sin perder la compostura, la respondía con picardía. «Es para que su figura no se le escape, madame. Una buena estructura lo es todo, en un vestido y en la vida». Mientras ajustaba un alfiler en su cintura, yo escuchaba sus quejas. El precio del pan, la insolencia de los cocheros. Eran las quejas de un mundo que no sabía que sus cimientos ya estaban rotos. Junto a mí, mi hermano, Pierre, de apenas 12 años, barría retales del suelo, ajeno a la tormenta que se gestaba. Él era mi ancla, mi trozo de inocencia que proteger a toda costa, pero la tormenta no era solo amenaza, también era promesa. Las palabras volaban por París impresas en panfletos baratos. Hablaban de liberté, de égalité, de fraternité. Una tarde, Pierre llegó corriendo con un papel manchado de tinta. Nos leyó las palabras de un joven abogado, Maximilien Robespierre.
El pueblo no pide más que lo necesario, no pide más que justicia. Sus palabras eran un bálsamo. No hablaba de sangre, sino de razón. Para mí, Robespierre no era un revolucionario. Era la voz de la esperanza, la promesa de que el mérito, y no el nacimiento, sería la medida de una persona. Qué ciega puede ser la admiración. Y entonces llegó julio. El aire se volvió eléctrico. La Bastilla cayó. La noticia corrió por las calles como un reguero de fuego. No lo vimos, pero lo sentimos. El mundo había cambiado. Días después, el cochero de Madame de Fer nos dejó un viejo libro encuadernado en cuero. Nos dijo que su señora se había marchado al campo, que París ya no es seguro, y que nos dejaba aquello como pago final. Mi madre bufó, pero yo sentí una extraña curiosidad. Esa noche, cuando el eco de las celebraciones se había calmado, me senté a limpiarlo. El día anterior habíamos visto a los guardias registrar la casa de un vecino, un impresor acusado de ocultar propaganda monárquica. Se llevaron sus libros, sus prensas, todo. Esa imagen no se me iba de la cabeza. De repente, aquel libro anónimo no era solo una curiosidad, sino un posible secreto, un riesgo o quizás un recurso. La necesidad de saber qué contenía se volvió urgente, una forma de anticiparse al peligro. Al pasar un paño húmedo por el lomo, noté que algo cedía. Mis dedos, acostumbrados a buscar la costura oculta, siguieron el contorno, y entonces se abrió. Dentro, en un compartimento secreto, descansaban dos objetos: una pequeña llave de hierro y un mapa de París enrollado. Estaba lleno de marcas, de símbolos extraños que no comprendía. El caos de la revolución, sin saberlo, acababa de entregarme la llave para descifrar el caos de mi propio pasado, y la presión de ese mismo caos me obligaba a hacerlo rápido. El mapa se convirtió en mi obsesión. La primera Marta apuntaba a la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois. Convencí a mi madre de que me dejara ofrecer nuestros servicios para reparar los viejos tapices del altar. Una excusa piadosa. Mientras mis dedos trabajaban sobre hilos de oro descoloridos, mis ojos recorrían la biblioteca anexa. La llave era un secreto pesado y frío en mi bolsillo. El miedo era mi compañero constante. Justo al entrar a la iglesia, una patrulla de sans-culottes detuvo a un hombre por no llevar la escarapela tricolor. Su grito resonó en la plaza mientras me escabullía dentro. El peligro ya no era una idea lejana. Detrás de una fila de libros de teología, encontré una pequeña placa de metal. El corazón me martillaba en el pecho. La llave giró con un chirrido ahogado. Dentro no había oro, ni joyas, solo un pergamino con un acertijo. Donde el rey contempla a sus leones, busca la sombra que no proyecta el sol. Ten cuidado, pues hasta el león más noble guarda un secreto en sus entrañas. La frase se quedó grabada en mi memoria, una espina de curiosidad. A pesar de todo, París aún respiraba optimismo. Se aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Parecía que, de verdad, estábamos construyendo una utopía. Y Robespierre, su influencia crecía. Una noche fui a escucharlo. Su voz llenaba la sala, más segura, más potente. Hablaba de una república de la virtud. Durante un instante, sus ojos se cruzaron con los míos. Sentí que me veía, que reconocía en mí al pueblo por el que decía luchar. Mi admiración se convirtió en devoción. Pero la utopía es un sueño frágil. En el verano de 1791, el rey y su familia intentaron huir. Fueron capturados. Su huida fue una traición, como si un padre hubiera intentado quemar su propia casa. La esperanza se agrió, convirtiéndose en paranoia. La palabra traidor empezó a susurrarse en cada esquina. Una noche se llevaron a nuestro vecino, el panadero, por quejarse del precio de la harina. El peligro dejó de ser un titular. Tenía un rostro, el de su esposa, llorando en el umbral. Mi búsqueda dejó de ser una aventura, se convirtió en una necesidad, donde el rey contempla a sus leones. La frase me llevó al Palacio de las Tullerías, ahora abandonado. Entrar fue un acto de locura. El toque de queda estaba a punto de empezar y las patrullas vigilaban el perímetro. Tuve que esperar, oculta en un portal, sintiendo un nudo en el estómago cada vez que oía sus pasos cerca, hasta que pude deslizarme por una ventana rota. El palacio era un esqueleto de grandeza, olía a humedad y a ceniza fría. Detrás de una estantería, un mecanismo oculto. Dentro, un cofre con las cartas de mi padre. Al leerlas, mi sangre se heló. Mi padre, a quien creía un simple comerciante, era en realidad el conde de Moreau, un aristócrata. Había fingido su muerte y huido, dejándonos atrás con un apellido común para protegernos. De repente, no éramos simples costureras, éramos nobles. Éramos, a los ojos de la Nueva Francia, enemigos del pueblo. Un secreto que podía matarnos, y sentí una punzada de amarga ironía. Estaba usando los secretos de un conde para sobrevivir en una revolución que juraba destruir a todos los condes. ¿Me estaba traicionando a mí misma? ¿A los ideales de igualdad que tanto había admirado? Mientras mi mundo se desmoronaba, el de Robespierre se consolidaba. Lo vi de nuevo, hablando desde un balcón. Ya no había rastro del joven idealista. No necesité que nadie me explicara el cambio. Lo vi en un detalle. Mientras hablaba de la virtud, una mujer del pueblo, demacrada, intentó entregarle una petición. Él ni siquiera la miró. Hizo un gesto casi imperceptible con la mano, un gesto frío, de fastidio, y 2 guardias la apartaron sin miramientos. Ese simple gesto, esa indiferencia absoluta ante el sufrimiento que tenía delante, me provocó un escalofrío. La imagen idealizada que yo tenía de él se hizo añicos. La amenaza dejó de ser una sombra. Una noche, oí golpes violentos en nuestra puerta.
Una voz autoritaria gritó a través de la madera, ordenando abrir en nombre de la República, acusando a mi madre, la ciudadana Elodie Moreau, de traición. Se la llevaron. El hilo escarlata del destino había llegado hasta nuestro hogar. Y yo tenía que actuar, o ese hilo se convertiría en una soga al cuello de mi madre. El león que guarda un secreto en sus entrañas. La última frase del acertijo resonaba en mi cabeza. Corría contra el tiempo. Me informaron de que el juicio de mi madre sería a la mañana siguiente. Un juicio revolucionario no duraba más de 1 hora, y la sentencia siempre era la misma. Tenía una noche. La frase me llevó al cementerio de Picpus, un lugar olvidado. Y allí estaba. Una cripta familiar medio en ruinas y sobre ella la estatua de un león. Dentro, el aire era gélido. Mientras buscaba, oí voces de una patrulla de guardias al otro lado del muro del cementerio. Me agazapé en la oscuridad con el corazón en la garganta, conteniendo la respiración hasta que sus pasos se alejaron. A la luz de un candil, encontré una caja de plomo. Al abrirla, vi el brillo del oro y las joyas, pero debajo, el verdadero tesoro. Documentos. Pruebas de que uno de los aliados más sanguinarios de Robespierre, un hombre llamado Collot d'Herbois, era un corrupto. Comprendí que no podía sobornar a un guardia. La única forma de salvar a mi madre era atacar la cabeza. Desestabilizar el poder desde dentro. Pero entonces, un pensamiento helado me detuvo. Iba a entregar una denuncia secreta para destruir a un hombre poderoso, usando la manipulación política. Iba a usar las mismas armas que el terror. Me di cuenta, con horror, de que para luchar contra el monstruo, debía entrar en su juego, mancharme las manos con su misma ambigüedad. La decisión me pesó en el alma, pero el rostro de mi madre apareció en mi mente. No había elección. Disfrazada de vendedora, con los documentos cosidos en el forro de una cesta, me moví por las sombras de París. Cada rostro era una amenaza. Logré deslizar el paquete por debajo de la puerta de un conocido opositor a Robespierre. Una misión suicida. Un hilo lanzado a la oscuridad. Días después, estalló la reacción termidoriana. Desde la calle, escuché el estruendo. Robespierre, el incorruptible, era arrestado. El hombre que prometió una república de la virtud había creado un infierno de terror. Yo no sentía alegría, solo un vacío inmenso. El monstruo había caído, pero el precio había sido la inocencia de una nación entera y la mía. Con la caída de Robespierre, el terror se desmoronó. Las prisiones se abrieron. Mi madre fue liberada. Nuestro reencuentro no fue de gritos de alegría, sino de lágrimas silenciosas. Estábamos vivas, pero llenas de cicatrices que nadie podía ver. Han pasado varios años. Ahora, un general llamado Bonaparte gobierna Francia. El aire de París es diferente. Hay orden, hay ambición, hay un nuevo tipo de esperanza, más pragmática. ¿Y yo? Yo cumplí mi sueño. Este es mi taller, en la Rue Saint-Honoré.
Y debo admitir, con una pequeña sonrisa, que la olvidada fortuna de mi padre, aquel tesoro aristocrático, resultó ser un excelente capital inicial para una emprendedora de la nueva república. Doy trabajo a otras mujeres, viudas y huérfanas que la revolución dejó a su paso. A veces, mientras coso, miro por la ventana y pienso en todo lo ocurrido. La revolución fue un sueño de justicia que se convirtió en una pesadilla de sangre. Devoró a sus propios hijos, incluido al hombre que me hizo creer en ella. Pero en su furia, rompió las cadenas del viejo mundo, sembró, entre las ruinas y la sangre, las semillas de un futuro donde una costurera, la hija de un conde anónimo, podía ser dueña de su propio destino. Mi vida está cosida con esos dos hilos, el de lino y el de la seda escarlata. Juntos forman el tejido de lo que soy. Una superviviente. Una mujer que aprendió de la manera más dura que el hilo más fuerte no es el que te ata a un gran destino, sino el que te une a aquellos a quienes amas. Y ese es un hilo que ni la guillotina puede cortar. Notas del autor. Una nota rápida sobre el relato que acabas de escuchar. Ficción. Nuestra valiente costurera, Isabel Moró, su familia y su aventura personal. El libro, con el compartimento secreto, el mapa y los documentos incriminatorios, son una creación nuestra. Son el hilo de ficción que hemos usado para coser la historia y explorar los grandes eventos a través de los ojos de una ciudadana común. Realidad. El telón de fondo, sin embargo, es completamente real. El París de la Revolución, la caída de la Bastilla, el reinado del terror, la reacción termidoriana y figuras clave como Robespierre existieron tal como los describimos. Hemos tejido nuestro relato en el tapiz de la historia para intentar darle vida. Y así, el eco de esta historia se desvanece. Gracias por viajar con nosotros a través del tiempo. Si este relato te ha servido de refugio, un me gusta es el gesto que más nos inspira. Nos encantaría leer tus pensamientos en los comentarios y para asegurarte de que el próximo susurro de la historia llegue hasta ti, te invitamos a suscribirte. Ahora, cierra los ojos y deja que la calma te encuentre. Te deseamos un profundo y reparador descanso. Hasta el próximo susurro.